Doctor Gustavo Canteros, la primera pregunta, la primera cuestión que nos surge cuando hablamos de anestesiología es comprender un poco qué es la anestesiología y qué es la anestesia también. Bueno, la anestesia forma parte de la anestesiología. La anestesiología es la rama de la medicina que se encarga del estudio, el desarrollo, la investigación sobre básicamente la anestesia. ¿Y qué es la anestesia? Porque uno dice, me tengo que operar, me tienen que realizar una intervención quirúrgica y obviamente voy a necesitar de la anestesia. Bueno, ¿qué es? Si dividimos la palabra anestesia en dos partes, an es sin, estesia, dolor. En términos generales, el objeto de la anestesia es abolir el dolor ante una situación X, en general, para proceder a una cirugía. Tiene términos más amplios, la anestesia se puede utilizar para la asistencia respiratoria mecánica en pacientes que requieren. La anestesia se usa como coma farmacológico protector en terapia intensiva. También la anestesia puede usarse con el paciente despierto, con el paciente dormido, porque hay diferentes técnicas anestésicas. Está la anestesia general, la anestesia regional, con todas sus subdivisiones, ¿de acuerdo? En el ámbito quirúrgico, la anestesia tiene por objetivo evitar una respuesta ante una agresión. La cirugía es una agresión. No hay mucha diferencia entre una gran cirugía y un accidente de tránsito. Si nosotros procediéramos con el paciente despierto a una cirugía de la naturaleza que usted prefiera, ese paciente no solo no toleraría el dolor, sino que podría entrar en shock por el dolor. Es decir, que la cirugía sin anestesia es incompatible con la vida. A esos efectos, lo que el anestesiólogo, que es un médico preparado para eso, hace es inhibir o bloquear todas aquellas sensaciones que van desde el sitio quirúrgico hacia el cerebro, de diferentes maneras. Lo podemos bloquear a nivel del cerebro mismo, lo podemos bloquear en el intermedio con los nervios, o lo podemos bloquear directamente en el sitio quirúrgico con la anestesia locorregional, ¿sí? Pero siempre se trata de bloquear esa aferencia. Es un abanico inmenso el que acaba de abrir hablando de la anestesiología y bueno, empecemos primero por la anestesia más leve, digamos, la más pasajera, la local, por ejemplo. ¿Qué es la anestesia local? La anestesia regional, nosotros sentimos dolor, ¿sí?, no por la injuria, sino porque hay terminales nerviosas. Los nervios terminan en filamentos nerviosos muy, pero muy finitos, que ante una injuria son capaces de desarrollar un potencial eléctrico que es enviado a través de la médula hasta el cerebro e informa dolor. El dolor es un mecanismo de defensa, de alerta que tiene el organismo. Si yo en cualquier lugar de este proceso eléctrico lo interrumpo de alguna manera, esa señal no va a llegar al cerebro y por lo tanto no vamos a percibir dolor. En la anestesia local, básicamente, en la infiltración de los tejidos con un anestésico local, se produce anestesia en esas terminaciones nerviosas. El anestésico local lo que hace es inhibir la actividad eléctrica de ese filamento nervioso, ¿se entiende? O de un nervio. Perfecto. Y cuando hablamos de anestesia general, ¿qué es lo que tanto nos asusta? Bueno, cuando uno habla de anestesia general, de lo que está hablando es de abolir la conciencia. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista técnico, una anestesia general clásica es un coma farmacológico reversible. Entonces, usted imagínese un paciente que está en coma o en estado vegetativo. No es lo mismo, la anestesia no es estado vegetativo, hay otro nivel de actividad cerebral. Pero nosotros lo llevamos a niveles que son parecidos, iguales o a veces mayor que el coma. Imagínese un paciente que está en coma por un traumatismo y no siente nada, no mueve nada, no respira incluso. Eso nosotros somos capaces de hacerlo de forma premeditada
irreversible. Irreversible. ¿De acuerdo? Porque la prioridad es que la anestesia comience unos minutos antes de que el procedimiento quirúrgico comience y termine unos minutos después de que el procedimiento quirúrgico haya terminado. Eso está todo calculado. Absolutamente, absolutamente. Hay un mito que ronda permanentemente en la sociedad y que tiene que ver con que existe o existiría la posibilidad de que se pasen de la anestesia. ¿Existe esto o no existe? Existe, pero en términos históricos. Ajá. En los inicios de la anestesiología, allá a finales del año 1800, la anestesia, y durante buena parte del siglo pasado, la anestesia se administraba con éter o cloroformo. De una manera en que básicamente se ponía un algodón arriba de un coladorcito y se iba goteando esta sustancia, sin más medida que lo visual. Y el paciente comenzaba a respirar el anestésico profundizando gradualmente el plano anestésico, le llamaban. ¿Qué sucede? En la medida en que el plano anestésico se profundizaba, el paciente se deprimía, respiraba mucho más lento, ya lo estaban operando. Y entonces dejaba de respirar el anestésico, se volvía a recuperar, volvía a respirar. Una anestesia tan primitiva como los autos de esa época. La comparación es la misma. Igual de primitiva, igual de insegura. Entonces, uno se podía pasar si colocaba grandes cantidades de líquido y el paciente respiraba por nervios muy rápido, podía pasarse de dosis, o sea, una sobredosis. Además del hecho de que eran anestésicos bastante tóxicos, que el paciente a veces no los toleraba. Eso hoy en día es, como usted dijo, un mito histórico. Es un mito hoy, ¿sí? Es un dato histórico, si lo queremos llamar de otra manera. Hoy en día nosotros contamos con sistemas de administración de anestésicos muy precisos, pero muy precisos, que no dependen de nuestra subjetividad. Los equipos que administran anestésicos volátiles son equipos calibrados para administrar un porcentaje de anestésico volátil por unidad de tiempo. Los anestésicos endovenosos se administran en bombas de infusión continua que administran X cantidad de concentración de droga por unidad de tiempo. Es decir, el hecho de pasarse de anestesia hoy no es un problema. No existe más. Es más, me preocupa a mí muchas veces más que se queden cortos. Apa. Bueno, pero entonces esto quiere decir que hay un cálculo específico para cada paciente que es único e irrepetible. Absolutamente, cada paciente es individual. Si bien hay estándares de dosis o de dosis sugeridas para los pacientes de acuerdo al peso, la altura y determinados cálculos que nosotros hacemos, no es lo mismo un paciente de 20 años que va a recibir ese anestésico que un paciente de 85 años. El metabolismo y los receptores de uno son mucho mayores que el del otro. O sea, por eso es que la anestesia no implica administrar una inyección, como mucha gente cree, ¿sí? Nosotros usamos un conjunto de drogas, ¿sí? Varias drogas, para conseguir algo que se llama sinergia. La sinergia básicamente es cuando yo, administrando 2, 3 o más fármacos en dosis bajas, puedo conseguir que el efecto sea superior a la sumatoria de los efectos individuales, porque se potencian entre sí, mientras que los efectos secundarios no son superiores a la sumatoria de los efectos secundarios individuales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no hago una inyección. Hago varias drogas en infusión continua, inyección, inducción, tiene sus tiempos. Si usted quiere una comparación con la anestesia general, es como pilotear un avión. El piloto del avión primero debe conocer su avión, ¿sí? El avión implica el pasajero que lleva atrás y todo el equipamiento. Él conoce su equipamiento. Comienza con el chequeo. Usted va a ver en el aeropuerto al piloto muchísimo tiempo antes en la cabina. Y están con una planilla. Bueno, esa planilla es la planilla de checklist.
ellos van chequeando que el equipo funcione todo correctamente. Cuando todo está correcto, toman la decisión de continuar. Cuando continúan hay un momento crítico. En aviación hay dos momentos críticos. El despegue y el aterrizaje. Más del 95% de los accidentes en aeronavegación se producen en esos momentos, en el despegue o en el aterrizaje. Luego hay un impasse donde hay riesgo, que es el mantenimiento. Hay riesgo, sí, puedo chocar contra un pájaro, me puede fallar un motor, hay riesgo, pero es el menor. Ese es un periodo de impasse. En la anestesia es exactamente igual. El mayor riesgo está durante la inducción de la anestesia, cuando yo voy a llevar a un paciente de cero anestesia, de estar total y absolutamente consciente, a un estado de coma farmacológico en pocos segundos. Ese despegue, ¿sí?, es riesgoso y por eso se toman todos los recaudos. Por eso la gran monitorización que usamos, y por eso es que usamos drogas modernas, y por eso es que el entrenamiento del médico debe ser muy específico para eso, como lo es para la unidad de terapia intensiva. Y luego tenemos el mantenimiento de la anestesia. Y al final tenemos que volver a ese paciente que está en coma a su estado vigil. Ese es otro momento de riesgo. Cuando el paciente se va a recuperar de la anestesia, en términos generales, si la respuesta a los anestésicos ha sido adecuada, porque hay respuestas que son inesperadas. Pero en términos generales, si la respuesta ha sido adecuada, el anestesiólogo va a trabajar sobre las diferentes drogas que está administrando, terminando cada una de ellas en el tiempo que corresponda para que todas coincidan en el momento del despertar en su mínima concentración. O, a veces intencionalmente, mantiene una para mantenerlo al paciente con gran analgesia porque tiene que despertarse con eso. ¿De acuerdo? Entonces el paciente, de un momento a otro, como si fuera un abrir y cerrar de ojos. La anestesia general para el paciente es como cerrar los ojos y volver a abrirlos. No tiene dimensión, no hay espacio ni tiempo durante la anestesia. En términos generales. Entonces, cuando el paciente pasa de ese estado de coma al estado consciente, pueden suceder varias cosas. Si el paciente ha sido correctamente preparado, si el paciente ha sido instruido por el anestesiólogo en el preanestésico, si le ha explicado, si el paciente viene correctamente sedado, ese paciente se va a despertar, tal vez no entienda dónde está al principio, unos segundos, pero cuando le hablan se va a conectar, va a entender y va a colaborar. Y va a estar aturdido, porque hay muchas cosas por las cuales estar aturdidos. Desde la protección ocular que nosotros realizamos, colocando una crema en el ojo, que hace que el paciente cuando abre los ojos ve borroso, y ve borroso porque tiene una crema en el ojo, no porque no pueda ver. Si uno le explica todo esto, el paciente lo asume perfectamente. Imagínense a un paciente que lo operaron de la nariz y usted no le explicó antes que va a tener un taponaje y que cuando se despierte tiene que respirar por la boca. Ese paciente se desespera. Si usted le explica y le habla al paciente e insiste, el personal de quirófano, el anestesiólogo, el cirujano están preparados para esta situación. Hasta ese momento el paciente rara vez tiene conciencia del despertar, memoria quiero decir. Él está despierto, pero es una fase en la cual todavía va a producirse amnesia anterógrada. En ese momento pueden suceder, sí, pero ya son situaciones excepcionales, que dependen mucho de la personalidad, patología previa, etc. El paciente se puede excitar, el paciente se puede enojar, o el paciente nada. O se puede quejar porque todavía está mareado. Por eso nosotros no lo llevamos directamente a la sala, sino que pasan a una sala de recuperación en donde están contenidos, monitoreados y auxiliados por nosotros y nuestros auxiliares. Sigamos desmitificando, entonces aprovechemos la oportunidad porque muchas veces se suele decir que traen, por ejemplo en el despertar, vómitos o que se orina más que de costumbre o chuchos de frío. ¿Esto existe, no existe? Bien, sí existe, sí. A ver,
Empecemos por los vómitos. Hoy con los anestésicos que usamos, en nuestra institución nosotros usamos todos anestésicos de última generación. Tanto en equipamiento y anestésicos de última generación. Aún con estos anestésicos de última generación, la incidencia de náuseas y o vómitos, porque ese es el término, náuseas y o vómitos para nosotros es lo mismo, es de el 1 al 2%. Hagamos lo que hagamos, no vamos a poder bajar del 1%. Es decir, que 1 cada 100 va a tener algún episodio de diferente grado de náuseas y o vómitos. ¿Es frecuente? No. Y cuando pasa, ¿es intenso? No. ¿De acuerdo? Pero puede suceder. Porque puede suceder cuando usted toma una medicación por vía oral. Si yo pongo a 100 pacientes a tomar un antibiótico, seguramente que 1 o 2 van a tener náuseas. Y no se olvide que la anestesia utiliza medicamentos. Con respecto a los chuchos o calofríos, durante la anestesia general o durante cualquier tipo de anestesia, si hubiera hipotermia en el quirófano, situación bastante frecuente porque por una cuestión de bioseguridad los quirófanos están a una temperatura X. Si nosotros no tuvimos la oportunidad de mantenerlo caliente o no pudimos por el tipo de cirugía, el paciente puede tener chuchos por calofríos. Nosotros los calentamos al despertar, tenemos equipamiento para calentarlos. Pero hay otro motivo de los chuchos y calofríos, y es que usted siente chuchos o calofríos de acuerdo a cómo su organismo regula la temperatura. Si usted sale bruscamente desabrigada de un ambiente cálido a uno frío, se le va a poner la piel de gallina, se va a volver pálida y probablemente hasta tenga temblores. ¿Por qué? Porque su organismo produce vasoconstricción cutánea para evitar que la circulación sanguínea le haga perder calor. Eso durante la anestesia está abolido. ¿Me entiende? Ese tipo de reflejos está disminuido. Al estar disminuido, cuando el paciente se despierta, aunque la temperatura sea la correcta, hace un reflejo contrario, se produce esa vasoconstricción y el organismo interpreta como que hay frío, como si pasara de algo calentito a algo frío. Se soluciona con medicación. No es nada. Doctor, muchísimas gracias porque con esta explicación nos ayudó a derribar pero cantidades de mitos que andan dando vueltas alrededor de la anestesia, así que se lo agradecemos muchísimo. Por nada, muchas gracias a usted.